para iniciar con la resolución de ejercicios del capítulo 11, empezamos con la resolución del ejercicio número 9, que nos dice: el valor de RMS de una corriente sinusoidal es de 5 miliamperios. Determine los siguientes valores: valor pico, valor promedio y valor pico a pico. Recordamos que el valor pico es el valor de corriente en el punto máximo o mínimo con respecto a cero, es decir, esta sección de aquí o esta de acá. En este caso tenemos un valor de corriente RMS que es de 5 miliamperios y utilizamos lo que es la siguiente ecuación, que es el valor de corriente IRMS igual a 0.707 el valor de corriente pico. Despejamos el valor pico, que es lo que estamos buscando, reemplazamos valores y obtenemos un valor de 7.07 miliamperios. El valor promedio es el área total debajo de la curva de medio ciclo, dividido entre la distancia en radianes de la curva a lo largo del eje horizontal. Es decir, tenemos esta ecuación que es el valor de corriente promedio igual a 2 sobre pi de la corriente pico. Tenemos un valor de corriente pico, reemplazamos valores y obtenemos un valor de corriente promedio de 4.5 miliamperios. Finalmente, para el valor pico a pico, recordamos que es el valor de corriente desde el pico positivo hasta el pico negativo, es decir, toda la sección de aquí. Con ello obtenemos una ecuación que es el valor pico a pico igual a 2.828 el valor IRMS de corriente. Reemplazamos valores, recordando que el valor RMS es de 5 miliamperios y obtenemos un valor de 14.4 miliamperios, que de igual manera es el doble de lo que es la corriente pico. Bueno, prosiguiendo con la resolución de ejercicios, tenemos lo que corresponde al ejercicio número 25 del capítulo 11, en el cual hay que determinar el valor de la onda seno de A, mostrada en la figura 1178, donde donde vamos a encontrar el valor en cada uno de los siguientes tiempos. Aquí se va a tomar en cuenta la frecuencia de 5 kilohercios y hay 3 literales de los cuales vamos a tomar los tiempos. Para el literal número A vamos a calcular lo que es el ángulo, ya que esto nos da en radianes, y vamos a multiplicar 2pi por la frecuencia y vamos a multiplicar por el tiempo y por la equivalencia del tiempo para que nos salga en segundos y en buenas unidades todo. Al realizar estas unidades tenemos 3pi sobre 10 radianes, que al transformarle a grados tenemos 54 grados. Aquí, como el caso de la onda A es de 1 de amplitud, entonces el valor que va antes del seno es de 1, por eso se le ignora y no se le escribe. Entonces la fórmula del voltaje es igual al seno de 54 grados, y como va retrasado 45 grados, se le restan estos 45, y al sacar estos datos se obtiene que el voltaje es de 0.156 voltios o también 156 milivoltios. Para el caso número 2, que es el de literal B con 75 microamperios, tenemos que hay que calcular igual el ángulo con lo que viene a ser la frecuencia y el tiempo y 2pi, obteniendo un 3/4 pi radianes, que al transformarle a lo que viene a ser los grados sería 135. Tomando la misma lógica de antes, tenemos que el seno de 135 grados menos 45 grados es igual a 1 volt. Finalmente tenemos que calcular el tiempo, el ángulo para el literal C, que viene a ser 2pi por la frecuencia y por el 125, que es nuestro tiempo en el literal C, dándonos una respuesta de 5/4 pi radianes, que al transformarla a grados es igual a 225 grados. Para obtener el voltaje igual hacemos lo mismo que hemos hecho en los anteriores literales y obtenemos que seno de 225 menos 45 grados es igual a 0 voltios, así obteniendo nuestros 3 voltajes en distintos tiempos. Para finalizar con la resolución de los ejercicios del capítulo 11, tenemos el ejercicio número 35, en el cual dice calcular el valor promedio de la forma de onda pulsante mostrada en la siguiente figura. Para ello, hay que hacer un análisis de la figura que se nos pide, y viendo la figura se puede determinar que tiene un periodo de 7 microsegundos, y con este valor del periodo se puede determinar que su frecuencia es de 1 sobre 7 microsegundos. Estos valores nos van a servir para calcular el ciclo del trabajo, el cual se expresa en porcentaje al multiplicar el valor de la frecuencia. Por ende, multiplicándolo vamos a tener que el ciclo del trabajo es igual a el 14% aproximadamente.
Bueno, para calcular el valor promedio se requiere el valor de la línea base, el ciclo del trabajo que ya se lo calculó y la amplitud. En este caso, la línea base está a una altura de 5, por lo tanto el valor va a ser de 5 voltios, mientras que la amplitud va desde 5 hasta 10, por lo tanto su amplitud también va a ser de 5 voltios. Realizamos los respectivos cálculos y tenemos que el valor promedio va a ser igual a 5.7 voltios. En cuanto a los ejercicios del capítulo número 12, el primero con el que vamos a empezar es el ejercicio número 3, el cual nos solicita transformar los siguientes valores de picofaradios a microfaradios. Se sabe que un microfaradio hay 1.000.000 de picofaradios, o lo que también se puede expresar como 10 elevado a la 6 picofaradios. Por lo tanto, simplemente hacemos la respectiva transformación de 1.000 picofaradios al momento de pasar a microfaradios. Tenemos que es igual a 0.001 microfaradios. De igual forma, los 3.500 picofaradios, haciendo la misma relación que ya mencioné anteriormente, tenemos que son iguales a 0.0035 microfaradios. Y por último, el literal C nos pide transformar 250 picofaradios a microfaradios. Haciendo los respectivos cálculos, tenemos que al transformarlos en microfaradios son igual a 0.00025 microfaradios. Bueno, prosiguiendo con los ejercicios correspondientes al capítulo 12, tenemos el número 29, en el cual hay que tomar en cuenta los capacitores del circuito de la figura. En estos principalmente, al inicio están descargados y vamos a tener dos literales que son lo que vamos a calcular. Después de que se cierre el interruptor, ¿cuál es la carga total suministrada por la fuente? En este caso ya vamos a tomar la carga total ya cuando ya se haya transportado todo lo que es el voltaje. Entonces en el literal tenemos que la capacitancia equivalente 1, que es la suma de la capacitancia 3 con la capacitancia 4. Aquí tenemos que calcular, y como aquí la fórmula es análoga a las resistencias en paralelo, entonces la calculamos con esa fórmula, teniendo una resistencia total equivalente de 0.0255 microfaradios. Para la capacitancia número 2, equivalente número 2, vamos de vuelta a calcular la capacitancia que hay entre la capacitancia 1 y la capacitancia 2. En este caso obtenemos el valor de 8.71 por 10 a la menos 3 microfaradios. Ya aquí tenemos, una vez calculadas sus dos capacitancias, vamos a tener dos capacitancias en paralelo, y la fórmula para calcular la capacitancia total entre estas dos capacitancias es sumarlas como si fueran resistencias en serie. Las fórmulas son análogas, así que hay que hacerlo. Entonces la capacitancia total del circuito va a ser igual a la capacitancia equivalente 1 más la capacitancia equivalente 2, y teniendo un total de 0.0342 microfaradios. Recordando la fórmula de lo que viene a ser la carga, esta es voltaje por la capacitancia. Entonces reemplazamos el voltaje, como ya está transferido todo el voltaje, entonces serían 12 voltios por 0.0342 microfaradios, que es lo que hemos calculado antes, teniendo una carga de 0.411 microcoulombs. Esta es la respuesta de nuestro primer literal. Y para nuestro segundo literal tenemos que el voltaje, al ser un circuito en paralelo, va a ser el mismo para todos. Es decir, en esta parte de aquí, que es la rama 1, va a haber un voltaje de 12. Aquí, correspondiente a cada caída de voltaje, también es un voltaje de 12. Y va a ser lo mismo con estos dos componentes de acá. Teniendo ya estos datos, vamos a calcular el voltaje en cada capacitor. En el voltaje 1 tenemos que usar la fórmula de divisor de voltaje, que son para capacitores. En este caso el voltaje 1 va a ser 12 voltios por la capacitancia total, que en este caso es nuestra capacitancia equivalente 2. Entonces usamos este dato y vamos a multiplicarlo por lo que es el voltaje y dividirlo para la capacitancia 1 para obtener el voltaje en la capacitancia 1. Y aquí obtenemos que es un 10.46 voltios.
Y vuelta para obtener el voltaje en la capacitancia 2, tenemos que restar el 12 voltios menos el resultado que ya obtuvimos, ya que entre los dos tienen que sumar 12 voltios. Así obtenemos que el segundo valor es de 1.54 voltios. Y para el voltaje en el tercer capacitor, vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora usando la capacitancia equivalente 1, que es de 0.0255 microfaradios. Este valor lo vamos a multiplicar por los 12 voltios, que es el voltaje total, y lo vamos a dividir para la capacitancia número 3, que es igual a 0.047 microfaradios, obteniendo un valor de 6.52 voltios. Este será nuestro voltaje número 3. Y para el voltaje número 4, como tienen que sumar 12 voltios de ambos, a 12 voltios se le va a restar el 6.52, obteniendo un valor de 5.48 voltios. Y una vez realizada esta, tenemos el voltaje en cada capacitor, así como la carga total del circuito. Para finalizar con los ejercicios del capítulo 12, vamos a resolver el ejercicio 37, que nos dice cuánto tiempo requiere C para cargarse a 8 voltios en la figura 12.74. Como podemos observar, aquí tenemos un circuito con un capacitor, un resistor y una fuente de voltaje. En este caso vamos a utilizar la fórmula de determinación de tiempo deducida en el capítulo 12 en el subtema 12.5, que es la que podemos observar en la sección de aquí. Los valores que tenemos vamos a relacionar. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, una capacitancia de 0.001 microfaradios, un voltaje de descarga de 8 voltios, que es lo que nos está dando el ejercicio, y el voltaje de 15 voltios. Reemplazamos en la fórmula que nos dice menos resistencia por capacitancia para el logaritmo natural de 1 menos el voltaje de descarga sobre el voltaje. Reemplazando y reduciendo asimismo las unidades de medición, tenemos un valor de tiempo de 7.62 microsegundos, que es lo que se tarda en cargarse a 8 voltios.